Ahora me encuentro acompañado del arquitecto Arturo Yep Abanto. Él es decano nacional del Colegio de Arquitectos del Perú. Le damos la más cordial bienvenida y lo hemos invitado, arquitecto, porque hay informes, Capeco acaba de revelar que el 70% de las viviendas en Lima son informales y vulnerables a un terremoto, ¿no? Buenos días, señor Ugarteche, buenos días, señor Quincho. Muchas gracias por la invitación siempre al Colegio de Arquitectos del Perú. Muy agradecidos para poder compartir las preocupaciones que todos tenemos. Naturalmente, no solamente en el campo de los especialistas, sino también, por supuesto, para hacer conocer a la población sobre las recomendaciones que deben darse cuando nos encontramos con expresiones o problemáticas de esta naturaleza, ¿no? Porque evidentemente el que se declare que el 70% de las viviendas en Lima son informales y vulnerables es para preocuparse, ¿no? Porque esto nos estaría diciendo que la mayoría de la población estaría comprendido dentro de esta situación de vulnerabilidad. Sí, la televisión en estos días estuvo mostrando un edificio construido aparentemente de manera ilegal, ¿no? O sea, sin las autorizaciones, sin los permisos. Acá en el centro de Lima, en la avenida Bancay, un edificio que tiene un poco más de 1 metro de ancho, creo, y a propósito de que se difundió ese edificio, inmediatamente aparecieron otros edificios que están mostrando construcciones similares, ¿no?, en distintas partes de Lima, y la pregunta es, ¿por qué un edificio así angostito es peligroso? Mire, de por sí, aquí hay varios temas en realidad sobre estos edificios. Estos nacen naturalmente de una forma del terreno irregular, que no es lo normal, porque lo normal es que los terrenos tienen formas regulares para poder hacer el adecuado diseño de los ambientes. En un terreno irregular no se trata que la arquitectura tiene que necesariamente reflejar esa irregularidad. Y entonces ese es, en mi opinión, un error de los que los proyectaron, porque esos ambientes que se generan al interior no son espacios útiles adecuados. Lo más probable, de acuerdo a las normas, esos ambientes así irregulares, muy angostos, solamente podrían sustentarse como depósitos. Y si esos proyectos se presentaron a una comisión técnica revisora por especialistas, naturalmente no debió haberse aprobado. Y entonces, ¿quién lo aprobó ese tipo de edificaciones? Naturalmente la administración municipal, que no tiene el suficiente nivel de competencia para hacer una evaluación propiamente de arquitectura, porque así lo tengo que expresar cuando uno ve edificios de esas características, ¿no? Que no responden propiamente a a un uso funcional primero del espacio. Ahora, respecto a la seguridad, mire, yo no me preocuparía tanto como que ese edificio más bien podría, por su forma, podría ser un peligro. Porque, mire, un obelisco es más angosto y se levanta, no tiene ningún problema. Lo que sí habría que analizar es la característica de la estructura que da sustento a esa forma. Si esa forma no tiene una adecuada estructuración, quiero decir adecuadas columnas y vigas que la soporten, entonces ahí sí debería ser un problema. Pero si es que se ha hecho, digamos, si está bien construido, no tiene que ser un problema. Lo que es un problema para mí es la forma de esa arquitectura, que no corresponde a una forma estética y adecuada, porque cada edificación, mire, yo soy de los arquitectos, pensamos que la arquitectura es una obra de arte a favor de la ciudad. Cada edificio nuevo debe mejorar el espacio urbano, la calidad del espacio urbano, porque solamente así el habitante de una ciudad se siente, digamos, va apropiándose de su ciudad, pero con obras que a las que admira, a las que reconoce y a las que se comienzan a convertir en referentes. Mire que lamentablemente iba formando la identidad de la ciudad, ¿no? Por eso aparecen las estatuas, por eso aparecen los monumentos, pero hoy la obra de arquitectura bien diseñada se incorpora a ese criterio, cuando por ejemplo los nuevos edificios dejan fuentes de agua, una escultura
porque esos son los aportes de la obra arquitectónica a favor de la ciudad. Hay una pregunta que me resulta ineludible y ya la he formulado varias veces a otros invitados, y tiene que ver con el centro de Lima, ¿no? El Barrios Altos, el RIMA, se adivina, ¿no? El centro histórico, ¿no? O sea, son barrios enteros que son declarados monumentos históricos, monumentos nacionales. Entonces eso se convierte en una traba para una remodelación, para hacer algo, una intervención, porque o si es que finalmente alguien se aventura a hacerla, resulta costosísima, o lo más probable es que no se puede hacer mucho ahí tampoco, ¿no? Pues son casonas, barrios enteros que están en ruinas y que algunos se caen solos, ¿no? Son casas que se van derrumbando, y no solo en esos barrios, en la Plaza Bolognesi, en la Plaza 2 de Mayo, hemos visto que ocurren accidentes y después ahí pueden estar años en ruinas porque resulta muy caro reconstruir eso, ¿no? ¿Qué hacer con esos monumentos, con esos barrios? Mire, en nuestro país parece que calificar a una casona, a una edificación antigua de monumento histórico es como si fuera un castigo, porque le marca un destino que termina siendo terrible. En primer lugar, el propietario se siente afectado porque al calificarse de monumento sale del mercado del inmobiliario. Pero no es que salga, sino que forma parte de otro grupo de inmuebles con un precio naturalmente disminuido. Aquí siempre nos tenemos que guiar por experiencias. ¿Qué se han hecho en otros países? Cuando uno ve las zonas monumentales, las zonas de patrimonio de otras ciudades, no ve lo mismo que ocurre en Lima. Y fíjese, no necesitamos irnos a Madrid, no necesitamos irnos a París, ¿no? En la misma América Latina tenemos buena experiencia. Colombia, ¿no? ¿Acaso los centros históricos de Buenos Aires se están destruyendo? ¿Acaso en Colombia, en Ecuador, los centros históricos se están destruyendo? No se están destruyendo. En primer lugar, se reconoce que tienen un valor patrimonial y se reconoce que esas edificaciones constituyen monumentos que enriquecen la calidad de vida de la población, la calidad urbana. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es que en estos países se han podido mantener estas edificaciones? Por cierto, acá en el Perú tenemos experiencias muy tímidas, en el sentido que algunas instituciones importantes, especialmente las financieras, han adquirido algunos de esos inmuebles y ha permitido que se puedan mantener. Y esto ha confluido un factor importante, que es el posicionamiento de esas empresas. Para los bancos no les importa, digamos, la característica del inmueble, porque ellos no necesariamente necesitan hacer un 20, un 30 pisos. Para ellos les interesa el posicionamiento, es decir, ubicarse en el centro de Trujillo lugar. Es una bonita experiencia. Y Trujillo refleja un poco eso. Pero y entonces, ¿por qué en Trujillo está mejor conservado que en Lima? Lo que pasa es que los propietarios tienen una mejor apuesta. El trujillano es muy orgulloso de su tierra, de su patrimonio, de ese inmueble. Lo que no vemos en el caso de los limeños. ¿No? En el caso de limeños no sabemos ni quién es el propietario. Nos vamos a los orígenes de la independencia y se pierde ahí en identificar quién es el propietario. Pero también existen otros mecanismos, como por ejemplo en el caso de Quito, que a mí me gusta comentar esa experiencia. Se ha creado dos cosas, ¿no? dos instrumentos importantes que ayudan a poner en valor. Por un lado es el Fondo de Salvamento. ¿Qué es el Fondo de Salvamento? Es un fondo, FONSAL, en forma simplificada, que se alimenta, es un fondo creado por el Estado, por el Poder Legislativo, según una ley específica, mediante el cual se alimenta con los impuestos de los distritos, de las empresas que tributan en el distrito metropolitano. Es decir, todas las empresas que contribuyen, que residen en esa localidad,
Esos impuestos van dirigidos a alimentar ese fondo. Y con ese fondo, la autoridad local tiene el recurso para poder poner en valor todas las vías, todas las plazas, incluso les da la facultad para intervenir incluso en todos los edificios públicos, incluso hasta los edificios de la iglesia, porque hay todo un régimen especial que está dirigido a poner en valor el centro histórico. Hay otro mecanismo, porque esto solamente permitiría ingresar a lo que vienen a ser los inmuebles o los espacios públicos y los inmuebles que son del Estado. Pero ¿cómo intervenir en los espacios privados? A lo que usted me ha hecho referencia cuando hablamos de Casona. Para eso existe otro mecanismo. Y se crea la empresa del Centro Histórico de Quito. Y entonces esta empresa es una empresa privada, pero de derecho público, ¿no? Esto quiere decir que puede hacer todas las operaciones privadas como cualquier empresa. Pero al ser pública tiene un propósito, no tiene fines de lucro. Porque nosotros, si esperamos a que una empresa inmobiliaria intervenga en el centro histórico, va a querer tener pues utilidades como es justo, tan igual como lo tendría en otro distrito. Pero la diferencia es que si es una empresa pública, no tiene por qué tener lucro. Entonces sí tiene, digamos, que cubrir sus gastos generales, pero no el lucro. Y entonces a esta empresa se le da todos los mecanismos como para que pueda operar como una empresa privada. Es decir, compra terrenos, se asocia a los propietarios, se asocia a los posesionarios, y cuando digo asocio, comparte, ¿no? O hasta promueve proyectos. Es decir, tiene todas las opciones como empresa para sacar adelante un inmueble. Entonces su objetivo es identificar al propietario del inmueble. Una vez que lo identifica al propietario del inmueble, le plantea, digamos, soluciones de negocio desde el punto de vista de negocio para el propietario, como también le plantea propuestas inmobiliarias. Y entonces, en ese mecanismo nos tiene que sorprender, porque es para sorprendernos. Lo primero que lograron fue transformar el centro de la ciudad de Quito, porque mire, hace 30 años la ciudad de Quito estaba llena de ambulantes, estaba con prostitución, estaba con delincuencia. La verdad, era un problema social el centro de la ciudad. Y entonces lo que ellos hicieron fue, empezaron a comprar inmuebles, no muy cerca al centro histórico, y construyeron galerías comerciales. ¿Y a quiénes se los ofrecieron? A los ambulantes. Y entonces a los ambulantes, y su tarea también era esa, acercarse a los ambulantes para ofrecerle un puesto en esa galería, una galería bien construida, bien diseñada, ¿no? Y entonces el ambulante poco a poco asistía. Lo interesante es que dentro de esa capacidad que tiene esta empresa, podía ejecutar proyectos inmobiliarios no necesariamente en el centro histórico, sino en otros lugares distintos como son los distritos periféricos. Y en esos distritos también hacía galerías, y lo que hizo fue reubicando a los ambulantes. Miren, logró que se retiren todos los ambulantes, y al retirar a los ambulantes de la vía pública, recuperó la seguridad, recuperó el espacio público. Y el segundo paso, y ahí es donde intervino Fonsal, inmediatamente intervenía sobre el espacio público. Algo parecido a lo que ocurrió acá en las Malvinas. Recuerden, a las Malvinas estaban tomadas, toda la avenida Argentina, en sus primeras cuadras estaba tomada por los ambulantes. Y entonces solamente una gestión hizo que se retiraran, pasen a los predios privados de las galerías, y se recuperó un área para el espacio público. Eso se hizo en el caso de Quito gracias a estas dos entidades importantes que creó el gobierno. Don Arturo, nos hacen señas, debemos terminar, pero yo confío a votos por tenerlo pronto nuevamente con nosotros para seguir tratando de este y otros temas que son muy importantes para la comunidad. Mira, lo más importante, muy amable, sí. Muchas gracias, señora Teixe, pero lo más importante siempre es hacer conocer esta experiencia para que el mismo funcionario del Estado empiece a desarrollar su capacidad creativa. Así es, muy amable. Ha sido el arquitecto Arturo Yep Abanto, decano nacional del Colegio de Arquitectos del Perú.